Hace unos días, el uribismo y la oposición de nuestro país hallaron la excusa perfecta para irse en contra del presidente Gustavo Petro y también para responsabilizarlo de algo que directamente pues el presidente no tiene la culpa. Y específicamente fue el tema del alza de los peajes. Estos que en su mayoría, por no decir que prácticamente son todos, los dueños son privados. Privados como la persona que ustedes están viendo ahí en pantalla, el señor Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas que tiene nuestro país. Ese pequeño detalle tal vez se les olvidó casualmente mencionarlo a la oposición y al uribismo, decirle y ser transparente con los colombianos y mencionar que el alza en los peajes se da única y exclusivamente por estos privados, como ese privado que hay allí en pantalla, el señor Sarmiento Angulo. Adicionalmente, pues la oposición no fue la única que salió a mentir a través de redes sociales, sino también los medios tradicionales de comunicación como El Colombiano. Este medio tradicional que sirve única y exclusivamente para lavarle la cara a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, porque recordemos que este medio tradicional de comunicación tiene grandes contratos con la alcaldía de Medellín y el mismo presidente Gustavo Petro en las últimas horas tuvo que salir a desmentirlos, tuvo que salir prácticamente a pararlos y a decirles que lo que estaban publicando a través de este medio era información completamente falsa. Antes de irnos a cómo el presidente los desmintió, cuál fue el motivo que lo llevó a hacerlo, que es prácticamente pan de todos los días, lo que hace el presidente con los medios tradicionales, que es desmentirlos, y por supuesto hablarles también de ese logro tan importante que alcanzó el gobierno del presidente Gustavo Petro en cuanto a este tema de los peajes, invitarlos a todos ustedes a que se suscriban aquí abajito en nuestro canal de YouTube. No se demoran más de 10 segundos, no se demoran más de 5 segundos. Aquí abajito está el botón para que se suscriban, así que los esperamos a todos suscritos, por supuesto, para que le podamos seguir llegando a muchas más personas, para que le podamos seguir llegando a mucha más gente, informándolos con esto que los medios tradicionales no dicen a través de esa prensa tradicional colombiana. Quiero empezar inmediatamente este video con esta imagen que nos trae la cuenta de Mamertos 2.0. Recuerden que estas son opiniones de las personas a través de la plataforma de X, y en donde Mamertos dice lo siguiente: prohibido olvidar, fue el uribismo el que le entregó las carreteras a los privados que ahora tienen a Colombia como el país con más peajes y los costosos del continente, y los más costosos del continente. Esta imagen, pues les decía yo al inicio del video que está el señor Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas de nuestro país, pero que además pues continúa enriqueciéndose con los peajes en nuestro país. Esta imagen dice: el verdadero dueño de los peajes en Colombia. Lo increíble es que los uribestias lo defienden y nunca le hacen una protesta, pero cada año se quejan de los aumentos excesivos. Fanny Esperanza también a través de su cuenta de X menciona algo realmente importante, en lo que por supuesto concordamos absolutamente todos, y ella escribió: cuando privatizaron las vías y llenaron al país de peajes, callaron. Cuando firmaron contratos para amarrarnos por décadas, también callaron. Ahora que Petro no puede romper esos contratos, gritan. La memoria de los politiqueros y sus medios es selectiva. Ya están en campaña. Y así es. Imagínense. El primer gobierno progresista y de izquierda que llega a nuestro país resultó ser el responsable de todas las desgracias que dejó la derecha en gobiernos pasados. Una desgracia como este tema de los peajes, que por supuesto el presidente Gustavo Petro pues no puede hacer mucho, pero sí logró algo muy importante que ya les voy a contar más adelante. Antes de irnos para allá, quiero que ustedes vean realmente quiénes son los que están detrás de los peajes. Beatriz Vélez trae este pequeño fragmento de un programa en donde aparece allí Juan Diego Alvira y en donde él explica detalladamente quiénes son las personas que están detrás de los peajes, pero no solamente eso, también él mismo menciona y dice que varias de esas personas que él nombra ahí han estado involucradas en escándalos de corrupción y él lo desglosa perfectamente. Vean esto, Beatriz escribió:
ratas, y el culpable es Petro, que congeló la subida de peajes y por eso recibió cientos de demandas. Ahora el Fortín para desprestigiar a Petro como si fuera el culpable. Rico para estos oportunistas, y mucho cuidado con el grupo GEA, que es del siniestro Fajardo. Vean esto y escúchenlo atentamente, por favor, para que ustedes sepan y entiendan muchísimo mejor este tema de los peajes y, por supuesto, quiénes son prácticamente los dueños de ellos. Vean esto. La verdad es que detrás de los peajes y el aumento de estos hay grandes conglomerados económicos. Estos son los 6 cacaos que están detrás de las concesiones en el país. El primero, Luis Carlos Sarmiento, el banquero más poderoso de Colombia. Tiene participación en 14 peajes por un valor de 19 billones de pesos. Después está KMA Construcciones. Su fundador es Mencel Rafael Amin, investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht por un soborno de $6 millones. Y actualmente tiene participación en 45 peajes por un valor de 11.93 billones de pesos. El tercero es el grupo GEA. Tiene 15 peajes para un total de 8.8 billones de pesos. Luego está la firma española SACIR, polémica. También ha estado envuelto en tremendos escándalos, y no solo aquí en Colombia, sino en España, porque es española, con un total de 4 peajes y 8.4 billones de pesos. Para terminar, estarían las empresas MHC Constructores, bajo el mando de Mario Huertas Cote, que administra 12 peajes por un valor de 8.31 billones de pesos, y la CSS Construcciones, liderada por Carlos Alberto Solarte, que maneja 6 peajes por 4.3 billones de pesos. Y no está exento ni se salva también de tremendos escándalos. Dueños mayores, accionistas, prácticamente quienes están detrás de estos peajes, las personas que ustedes vieron allí en pantalla, que todos lo leímos. Sarmiento Angulo, vean esto, tiene allí más de 14 peajes por más, casi incluso 20 billones de pesos. Y la oposición calladita, la oposición completamente callada con estos operadores que son los que tienen allí el negocio en los peajes de nuestro país. Recientemente, pues la ministra de Transporte, María Constanza, dio una gran noticia, no solamente a los medios tradicionales de comunicación, sino también, por supuesto, a los colombianos, a los que hacen uso de esas vías. Aquí Caracol escribió: la ministra de Transporte, María Constanza, informó que llegó a un acuerdo con las concesiones viales del país para que durante 6 meses se congele el precio de los peajes que mantienen contratos que dictan incrementos adicionales para este 2025, como el caso de Accesos Norte. En los próximos días se conocerá la resolución que dicte esta medida. Esto es importantísimo, esto es prácticamente histórico, que un gobierno como el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer gobierno progresista y de izquierda que no tiene ni siquiera la más mínima culpabilidad con este tema del aumento en los peajes, pues haya logrado un acuerdo para que no incremente el valor de estos peajes en 8 lugares de nuestro país. Escuchemos por favor a la ministra y nos vamos inmediatamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro con el colombiano. Concesiones. Con cada uno de los concesionarios estuvimos evaluando pues cuáles son las condiciones de estos 8 peajes y llegamos a un acuerdo. Es lo importante, vamos a hacer un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? De manera de común acuerdo entre las partes, vamos a suscribir un acta que va a permitir la suspensión de estos incrementos contractuales por un periodo que inicialmente hemos contemplado va a ser de 6 meses. ¿Qué debe pasar durante 6 meses? Vamos a continuar unas conversaciones que ya venía ejecutando la ANI algunos meses atrás para poder encontrar la fórmula que permita que se den estos incrementos que están pactados en los contratos. Y esto es muy importante recordar, la gran mayoría de estos contratos, a excepción del contrato de Accesos Norte 2, fueron suscritos en el año 2014-2015. 2014-2015. Importantísimo, imagínense ustedes contratos amarrados desde hace muchísimos años atrás, casi una década. El contrato de Accesos Norte 2 fue suscrito en el año 2021. Estos incrementos pues fueron en ese momento, en el momento de la estructura
estructuración de estos proyectos que fueron contemplados como una de las fuentes de ingreso de estos contratos, conforme además está establecido en el artículo 22 de la ley 105, y además pues que hacen parte de la estructuración y del cierre financiero. Este acuerdo que parte de lo que mencionó allí la ministra de Transporte, María Constanza. El presidente Gustavo Petro pues también se pronunció frente a este tema, porque Caracol Radio publicó dentro de sus notas lo siguiente: se suspende el aumento contractual de algunos peajes para 2025, se mantiene en el 2.8, y el presidente escribió: le agradezco a los 6 concesionarios que aceptaron la decisión del gobierno de solo subir en 2.8 los peajes, a pesar de los contratos firmados en el 2014. Estipulaban aumentos abruptos en determinados años, fue lo que escribió allí el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues algunos medios tradicionales de comunicación como El Colombiano pues tenían que salir a través de sus redes sociales, a través de su portal, pues prácticamente a enlodar una gran noticia, que fue la del tema de que el gobierno del presidente Gustavo Petro logró frenar esa alza en los peajes, en algunos peajes de nuestro país. Vean ustedes este titular. Ellos escribieron: los transportadores, tras un anuncio de un paro que no fue, hicieron que el gobierno Petro se doblegara y frenara el alza en 8 peajes. O sea, para ellos básicamente fue la amenaza de los camioneros, de los transportadores que estaban anunciando un paro, que adicionalmente varios de estos transportadores salieron indicando que no estaban convocando ningún paro y que adicionalmente su compromiso estaba con el bienestar del país. El presidente les respondió desmintiéndolos y les dijo: esta información del Colombiano es falsa. El gobierno no estimula el alza del peaje más allá del 2.78% en este comienzo de año. Las 6 concesiones, la mayoría con vías concesionadas en Antioquia, elevaron 8 peajes hasta en un 100% porque fueron facultadas por cláusulas expresas de contratos firmados en los gobiernos uribistas y de Santos. Recordemos lo que dijo la ministra de Transporte, María Constanza, que fueron unos contratos firmados entre el año 2014 y 2015, es decir, hace 10 años en gobiernos uribistas y santistas. Las 6 concesiones han acordado acoger la fórmula propuesta por el gobierno en defensa de los usuarios de vías en Antioquia y en otras partes del país. Pero no solamente fue esa nota la que el presidente desmintió. Vean esto. Volvieron y escribieron: en medio de tensiones con el gremio camionero, el gobierno nacional anunció que se suspende el aumento en el precio de 8 peajes en Colombia. ¿A qué se debe la decisión? Es decir, medios como El Colombiano querían a toda costa que hubiese paro de camioneros en nuestro país, cuando esto afecta profundamente a Colombia. Es decir, si fuera por ellos, verían arder a nuestro país solamente para hacerle el mal al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no se dan cuenta que el gobierno del presidente Gustavo Petro no es el único afectado. Todos los colombianos son los afectados en medio de un paro, y principalmente de camioneros por las principales vías de nuestro país. El presidente volvió y les dijo: no hay tensión con el gremio camionero. El gobierno decidió la subida de peajes de 2.78 antes de terminar el año pasado. 6 concesiones privadas, la mayoría en Antioquia, utilizando cláusulas contractuales del 2014, firmadas en gobiernos anteriores, subieron muy por encima los peajes del techo puesto por el gobierno. Hemos logrado que las 6 concesiones acepten la postura del gobierno. ¿Y en dónde están los titulares diciendo que en efecto el gobierno del presidente Gustavo Petro, en conjunto con el Ministerio de Transporte, logró esto tan importante para todos los colombianos: que en 8 peajes no se suba el valor tan exorbitante debido a esas cláusulas firmadas por medio de contratos en gobiernos uribistas y santistas? En ningún medio tradicional de comunicación se ha mencionado. Varias personas, por supuesto, reaccionaron frente a este tema, como lo hizo René Jiménez, y él escribió: lo logró, lo que nunca un presidente había hecho, frenar las alzas abusivas de los peajes. Se llama Gustavo Petro y es mi presidente. En definitiva, es nuestro presidente. Al presidente y por supuesto al gobierno nacional, al Ministerio de Transporte, hay que darle absolutamente todos los créditos de este diálogo que se llevó a cabo con estos concesionarios que en este momento están manejando los peajes en nuestro país, y que ustedes lo vieron.
Ustedes vieron quiénes son las personas que están detrás de esos peajes. Sarmiento Angulo, personas que han tenido escándalos de corrupción, escándalos de corrupción con Odebrecht, en fin, los que se han enriquecido los bolsillos a costa de todos los colombianos. A todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olvide suscribirse aquí abajito para que le podamos seguir llegando a muchas más personas. Adicionalmente, los invitamos también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X y en TikTok. En todas las redes aparecemos como Al.Colombia, y por supuesto invitarlos también a que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video, en la descripción del mismo, ustedes van a encontrar allí la palabra ver más. Solamente denle clic y allí se van a desplegar todos los links correspondientes a nuestras redes sociales y también a nuestro canal de WhatsApp para que vayan y nos sigan por allá. Bienvenidos a todas nuestras redes sociales, en donde todos los días les estamos compartiendo información de lo que sucede en la política de nuestro país. A todos, muchísimas gracias. Como siempre les digo, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Gracias por permanecer aquí con los medios alternativos y por supuesto no olviden compartir esta información muy importante para todos los colombianos, principalmente para los que se movilizan por las vías de nuestro país. A todos, muchas gracias. Chao a todos.